Bien, ¿cómo saber si tengo que ir al psicólogo? ¿Cómo puedo saber yo si esto que me está pasando amerita que yo vaya a un psicólogo o no? Lo que voy a decir a continuación tiene que ver como una norma general, es decir, lo voy a decir como algo general. No tiene por qué aplicar al 100% de los casos, ¿no? Pero como regla general, para que tú puedas empezar este diálogo interno y digas, a ver, esto que me está pasando amerita que yo vaya con un psicólogo, creo que puede ser interesante. Puedes hacerte las siguientes 3 preguntas. Justamente lo he comentado en otro video, pero voy a explayarme un poco más. El tema es que la primera pregunta vendría a ser si lo que te pasa es más un problema o una situación. Si consideras que lo que te pasa es un problema, pues bueno, ameritaría que vayas con un psicólogo. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a decir que un problema es aquello que te sucede, que obviamente pues te genera malestar, ¿ya? O bueno, simplemente algo que no te gusta, pero no puedes resolverlo con los recursos que tienes disponibles. Llámese recursos humanos, anímicos, cosas que tienes, recursos económicos, lo que sea. Una situación vendría a ser, vamos a decir, una situación difícil, aquello que igual te genera malestar y todo esto, pero lo puedes resolver con tus recursos. A lo mejor, según la dificultad de esta situación, pues igual requiere que inviertas un poco de tu tiempo y lo resuelves. Como también puede ser que inviertas un par de días, te organizas mejor y al final en esa inversión de recursos, tanto de tiempo, si es el caso económicos o anímicos, ¿ya?, pues se resuelva. Entonces la principal diferencia sería que un problema como tal te excedería a tus recursos, o sea, no es suficiente lo que tú puedes hacer para resolverlo, ¿ok? Entonces al psicólogo puedes ir principalmente, y creo que se puede aprovechar mejor, si tienes lo que tú considerarías un problema, pero no necesariamente por una situación, porque luego la gente dice, no, es que el psicólogo quieren que vayas por cualquier cosa. No, tampoco es así. Segundo, normalmente es bueno pensar si lo que te está pasando es algo de ahora o ya tiene un tiempo, ¿sí? Y depende mucho del tipo de problema, pero si estás viendo que tienes, subjetivamente hablando, porque esto es muy personal, es muy de cada uno, si tú consideras que tienes un problema más del tiempo que deberías, pero digamos en exceso, me invento, tienes un problema X que debería durarte un mes, pero ya tienes 9 meses con el problema y no ves que lo resuelves. O es un problema para resolverlo en 3 horas y llevas 2 semanas con eso. Si es muy excedente y tú mismo, más allá de tus inseguridades y prejuicios, sientes que ya, y con referencia a lo que otras personas de pronto cercanas te podrían decir, o lo que tú has escuchado, y sientes de pronto que el problema ya tiene demasiado tiempo y no lo puedes resolver, pues sería una buena opción consultarle, digamos, a un profesional para ver qué podrías hacer. Es cierto que compararte con otras personas, lo que yo siempre he dicho aquí, tengo un podcast hablando de eso, el tema de no comparar tu proceso con otras personas, porque cada quien con lo suyo. Sin embargo, si tienes la sensación, vamos a decir desde la subjetividad, que este problema está tardando más tiempo del que debería, pues igual es porque, bueno, aparte de eso, pues más que ser una situación, es un problema que te exceden tus recursos y no lo puedes resolver. Y eventualmente, eso tiene que ver con el tercer punto, o la tercera pregunta, que es que cuando algo sucede que nos genera malestar, no lo podemos solucionar en el tiempo, ¿ya?, y es consistente, pues muchas veces pues genera frustración, otro tipo de sintomatologías, es más difícil organizarse y te puede empezar a afectar en distintos ámbitos de tu vida, ¿ok? Entonces, lo tercero sería, de hecho, si la segunda pregunta sería, ¿qué tanto tiempo has tenido en lo que tú, digamos, piensas? ¿Qué tanto tiempo esto te ha molestado y si es correcto o no ese tiempo? Si tú consideras que el tiempo ha sido excesivo, pues también deberías ir al psicólogo. Y lo tercero sería que en qué tantos ámbitos de tu vida te afecta. Porque una situación en particular podría afectarte de manera leve en un ámbito de tu vida, hasta que lo resuelvas, hasta que inviertas el tiempo en resolverlo, o los recursos. O algo que de pronto iba a pasar, que a veces pasa que hay situaciones que no están del todo en tu control y a lo mejor tienes que esperar un poco, pero se solventa. Si es algo que, digamos, aquello que te pasa te está afectando en más de un ámbito de tu vida, pues yo consideraría que puedes considerar, pues, que podrías ir con un psicólogo. Porque ya que te afecte algo laboral, en la parte personal, en la parte de pareja, en la parte social, en la parte económica, pues igual llega un punto donde dices, bueno, este problema se me está saliendo de las manos porque no solo me afecta, digamos, en la esfera donde nació, sino que tiene repercusiones varias en otros ámbitos de mi vida que son importantes. Si te juntas estas tres cosas, cuando tienes que ir o no sabes si tienes que ir al psicólogo o no, pues tú dices, bueno, esto que me está pasando, yo considero que es más un problema que una situación. Aparte, ¿por qué? Porque me exceden mis recursos. Aparte de eso, ya tengo mucho tiempo con esto. Y tercero, no es algo que me afecte poco. Me está afectando en gran parte de mi vida. Esto evidentemente es muy subjetivo porque, por ejemplo, puedes tener un problema en el trabajo con algún compañero de trabajo que se limita netamente, me invento, a una discusión en la oficina.
Pero también puede ser que tengas un problema con ese compañero de trabajo, donde esa persona ha transgredido, te ha hablado de tu familia, te ha afectado, ha inventado rumores, te ha metido en problemas con tu pareja o con tu familia o con esferas afuera del colegio, del trabajo, o en este caso vamos a decir que seas un estudiante universitario o estás en el colegio y tienes esto, ¿no? Que te afecta más allá de donde estás. Insisto, depende mucho del caso, pues entonces podrías considerarlo, ¿ya? Es decir, por un problema es más, vamos a decir, vas a sacar más provecho que vayas con un psicólogo que por una situación. Una situación, por ende, puede también ser definida como aquella que, digamos, algo que te sucede, que insisto, no afecta a tus recursos, como ya lo hablamos antes, y también que probablemente pues el tiempo no ha sido tan excesivo, ¿ya? Porque probablemente si tuviste los recursos para resolverlo, probablemente lo resuelvas, o sea, hay una mayor probabilidad. Y luego, si nomás te afectaba un poco, digamos, en una parte de tu vida, pues igual estuviste lo suficientemente bien para poder concentrarte y lidiar con ese problema puntual, esa situación puntual, esa eventualidad que te afectó en ese momento. Entonces, estas 3 preguntas serían para que tú digas, bueno, a ver, si al final es un problema, me afecta más el tiempo del que debería y me está afectando más el tiempo en varias situaciones, pues igual sí consideraría ir a un psicólogo. Es lo que te recomendaría a nivel general, ¿no? Entonces es eso. Lo que pasa es que también en esta explicación es difícil utilizar el lenguaje porque puedo utilizar la palabra intercambiada con problema de situación, pero el tema es que vamos a definir problema como aquello que te excede tus recursos, ¿sí? Ahora, es cierto que a veces pasan cosas, es un problema, un duelo, y al final requiere que tú vivas esta parte del duelo. A lo mejor un duelo te dura 6 meses, un duelo te dura 1 año, pero es un proceso, es una etapa, y vas a pasarla mal hasta mientras y no hay mucho que puedas hacer. ¿Se te puede complicar hasta el punto de querer ir con un psicólogo? Por supuesto, porque no todo el mundo lidia con el duelo de la misma forma, ¿ok? Pero también puede ser que en procesos así, por ejemplo, por decir algo, en procesos así, cada quien tiene su tiempo. Entonces, siempre recuerden no compararse tanto con el resto de personas. Es importante tener en cuenta que cada quien va a tener su proceso de tramitar, pues su velocidad también al tramitar con todas estas emociones, situaciones, y no vale tampoco que se comparen así nomás, ¿sí? Entonces, haz estas 3 preguntas para saber si realmente pues tienes que ir con un psicólogo o no, como normativa general, y si contestas sí a todas, es decir, a ver, si es un problema más que una situación, si me afecta en más de lo que del tiempo que yo pensaba y en más de un ámbito del que, digamos, es el evento como tal, pues igual consideraría, ¿no? Bueno, yo lo consideraría. En todo caso, nada, es una cosa que quería explicar. Me pidieron por interno que lo explicara en YouTube a más profundidad, porque evidentemente hice un video en TikTok y bueno, quería sacar la conclusión un poquito más elaborada, ¿no? Pero bueno, eso por el video de hoy día. Y bueno, muchas gracias a las personas que se han estado suscribiendo. Si cuando llegaste por acá, muchísimas gracias. Me llena de orgullo que el canal de YouTube esté creciendo. Así que nada, espero que me apoyes y me sigas en las otras redes. Y nada, pues seguimos trabajando porque aún le falta mucho este año. Así que vamos.